La bolsa de plástico se me resbaló de los dedos temblorosos en cuanto crucé la puerta de mi casa. Los huevos se rompieron contra el suelo de baldosas con un ruido repugnante. Las manzanas rodaron hacia el pasillo como canicas esparcidas. Pero yo no podía moverme, no podía respirar. Solo podía quedarme paralizada en la puerta de mi propia casa, viendo cómo unos desconocidos medían mi vida. Mi hijo levantó la vista desde el salón, con una cinta métrica estirada entre las manos. Su esposa estaba a su lado, señalando mi pared trasera con la confianza despreocupada de alguien que planea una reforma. Su madre estaba sentada en el brazo de mi sillón de lectura, mi sillón favorito, bebiendo de una taza de viaje como si fuera la dueña de la casa. Una mujer a la que nunca había visto antes sostenía una carpeta y señalaba el techo. Una agente inmobiliaria. Conocía a las de su clase, pero en menos de 24 horas aprenderían exactamente lo que pasa cuando se confunde la amabilidad con la debilidad. Antes de continuar, por favor, tómese un momento para suscribirse al canal y ver más historias de justicia y redención. Me llamo Eleanor y a mis 68 años lo había dado todo por mi familia. Cuando mi marido Michael murió de cáncer de páncreas hace 23 años, dejándome con un hijo adolescente y una hipoteca que parecía insuperable, hice una promesa junto a su tumba. Sería madre y padre. Le daría todo lo que nuestro hijo necesitara. Nunca le dejaría sentir la ausencia de su padre en lo material, aunque el vacío emocional nunca pudiera llenarse. Construí mi vida en torno a esa promesa. Como alta directiva del First National Bank, trabajaba 10 horas al día y me llevaba archivos a casa los fines de semana. Asistía a todos los partidos de fútbol, a todas las obras de teatro del colegio, a todas las reuniones de padres y profesores. Cuando otras madres compartían coche, yo conducía sola porque mi horario nunca coincidía con el suyo. Cuando otros padres dividían los gastos de los uniformes del equipo, yo pagaba discretamente por otros 3 niños cuyas familias tenían dificultades, sin mencionárselo a nadie. Mi hijo creció rodeado de amor y estabilidad. Sus solicitudes para la universidad se enviaron a tiempo porque me quedaba despierta hasta las 3 de la madrugada corrigiendo sus redacciones. Su matrícula en Northwestern se pagó íntegramente porque había estado ahorrando desde el día en que nació, añadiendo mis bonificaciones anuales a su fondo para la educación en lugar de tomarme las vacaciones que tanto necesitaba. Cuando conoció a Kelsey durante su último año de instituto, la recibí con los brazos abiertos. Era guapa de esa forma artificial, con mechas y maquillaje contorneado, pero si hacía feliz a mi hijo, eso me bastaba. Su boda costó $47,000. Yo lo pagué todo, a pesar de que sus padres eran propietarios de una cadena de restaurantes de éxito. Afirmaban que estaban ampliando el negocio y que no podían permitirse contribuir. Sonreí y extendí el cheque. El patrón se repitió a lo largo de los años. Cuando compraron su primera casa, yo les proporcioné los $80,000 del pago inicial. Cuando Kelsey decidió que quería ser bloguera de estilo de vida, en lugar de utilizar su título en marketing, los apoyé durante los 2 años que ella tardó en encontrarse a sí misma, mientras se acumulaban las facturas. Cuando los gemelos nacieron 6 semanas antes de tiempo, me jubilé anticipadamente para ayudar con su cuidado, sacrificando mi pensión completa para estar allí durante esos primeros meses cruciales. Cada sacrificio me parecía un acto de amor. Cada cheque que extendía me parecía una inversión en su felicidad. Cada vez que anteponía sus necesidades a las mías, sentía que estaba haciendo lo que una buena madre debía hacer. Llevaba tanto tiempo haciéndolo que había olvidado lo que se sentía al querer algo solo para mí. Hace 3 meses lo encontré. Una pequeña cabaña en la costa de Oregón, a las afueras de Cannon Beach. 2 dormitorios, un baño, una cocina con ventanas que dan al océano y un jardín que se había dejado crecer de forma salvaje. La agente inmobiliaria, una mujer amable llamada Patricia, me dijo que la anterior propietaria había sido una profesora jubilada que pasaba las mañanas viendo el amanecer con un café y las tardes leyendo en el porche cubierto. En el momento en que crucé esa puerta, algo dentro de mí se relajó. Por primera vez en más de 2 décadas, podía imaginar una vida que fuera completamente mía.
sin juguetes esparcidos por el suelo, sin visitas inesperadas que me exigieran dedicarles tiempo, sin obligaciones, salvo para conmigo misma y con el jardín al que devolvería la vida. Pagué en efectivo $420,000 de mis ahorros, inversiones y la pequeña herencia de mi madre que nunca había tocado. El cierre estaba previsto para un martes. Firmé los papeles con las manos apenas temblorosas, recogí las llaves y conduje hasta mi nuevo hogar en un torbellino de posibilidades. Durante 9 días viví en perfecta soledad. Tomaba café en el porche, viendo los barcos pesqueros salpicar el horizonte. Planté hierbas en parterres elevados, con las manos recordando la jardinería que mi madre me había enseñado antes de que la vida se volviera demasiado ajetreada para esos placeres sencillos. Dormía toda la noche sin interrupciones. Comía cuando tenía hambre, no cuando el horario de otra persona lo exigía. Al 10º día, todo cambió. Esa mañana comenzó como las demás. Café a las 6:30, paseo por la playa a las 7, desayuno a las 8. Necesitaba comprar comida para la semana, así que conduje hasta el mercado local, tomándome mi tiempo para seleccionar verduras frescas y charlando con el pescadero sobre la mejor manera de preparar el fletán. La normalidad de todo ello hizo que lo que vino después se sintiera como saltar de un acantilado en la oscuridad. 3 días antes de que mi mundo se tambaleara, mi hijo me había visitado. Trajo café y lucía la sonrisa que solía derretir mi corazón cuando tenía 7 años y había hecho alguna travesura. Nos sentamos en mi porche y me preguntó por la casa con lo que parecía un interés genuino. El suelo, los colores de la pintura, mis planes para la habitación libre. Me sentí orgullosa de enseñarle la casa, señalándole los suelos de madera originales y la bañera con patas que estaba restaurando. Entonces sonó el timbre. Kelsey llegó con su madre, diciendo que solo estaban de paso. Se quedaron 20 minutos, lo suficiente para intercambiar cumplidos de cortesía y para que mi hijo se sirviera de mi despensa sin pedir permiso. En un momento dado, me excusé para atender una llamada de Patricia sobre un pequeño problema con la tasación de la propiedad. Recuerdo que dejé mi bolso en el dormitorio, con la cremallera abierta porque estaba buscando mis gafas de lectura. Ese detalle me perseguiría más tarde. De vuelta al presente, de pie en mi casa violada, las vi dispersarse como cucarachas cuando se enciende la luz. El agente inmobiliario murmuró algo sobre el potencial del mercado. La madre de Kelsey dejó atrás un pañuelo de flores que apestaba a lavanda y prepotencia. Mi hijo me besó en la mejilla como si nada hubiera pasado, como si no acabara de mostrar mi casa a unos desconocidos, como si fuera una jornada de puertas abiertas. Cerré la puerta detrás de ellos con deliberada calma. Luego llamé al cerrajero y concerté una cita para esa tarde. Mientras esperaba, recorrí mi casa como un detective en la escena de un crimen. Allí, en el brazo de mi sillón, el pañuelo olvidado. Allí, en mi suelo de madera, restos de cinta adhesiva de sus mediciones. Allí, en el cajón donde guardaba mis llaves de repuesto, un espacio vacío donde antes había una. Me habían quitado la llave. Durante esa visita amistosa, mientras yo estaba distraída con una llamada telefónica, alguien había rebuscado en mi bolso y robado el acceso a mi santuario. Esa violación me provocó una opresión en el pecho por la rabia. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con una taza de café que se enfriaba y empecé a reconstruir lo que me había perdido. Abrí mi portátil y revisé los mensajes de texto, los correos electrónicos y las publicaciones en las redes sociales con nuevos ojos. Las pruebas habían estado allí todo el tiempo, ocultas a plena vista. Un mensaje de texto de mi hijo 2 semanas antes de cerrar la compra de la casa. Emocionado por lo que nos espera. Hablemos pronto del espacio. En ese momento, pensé que se refería a darme espacio para disfrutar de la jubilación. Ahora entendí que se refería a mi espacio, mi casa, mi vida como una extensión de la suya. Un correo electrónico de Kelsey con listados de casas más grandes, todas con suites para suegros, enviado al día siguiente de contarles lo de la casa de campo. El asunto decía, planes de futuro, con 3 signos de exclamación, como si el entusiasmo pudiera disimular el derecho.
Una publicación de Kelsey en Facebook en la que se veía la estrecha habitación de los gemelos con la leyenda «Pronto tendrán espacio para respirar», publicada el día que firmé los papeles. Los comentarios de sus amigos preguntando por la mudanza, por la nueva casa, por cuándo sería la fiesta de inauguración. El inocente comentario de mi vecina Carla, junto al buzón de correo, de repente cobró sentido. Mencionó que mi hijo había estado preguntando por el barrio, por las escuelas, por si la playa era segura para los niños. Había estado investigando mi vida antes incluso de que yo hubiera terminado de deshacer las maletas. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana. El sol se ponía sobre el océano, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. En algún momento entre el café del amanecer y este momento de claridad, había tomado una decisión. Pensaban que mi amabilidad era debilidad. Pensaban que mi amor significaba posesión. Pensaban que años de dar significaban que no me quedaba nada que proteger. Se equivocaban. A la mañana siguiente, me desperté a las 5:30. No por costumbre, sino por propósito. El café sabía diferente cuando lo impulsaba la determinación en lugar de la obligación. Me puse mi mejor traje de negocios, el gris oscuro que usaba para las reuniones de la junta directiva cuando necesitaba proyectar autoridad. Si querían tratar esto como una adquisición hostil, yo respondería en consecuencia. Mi primera parada fue el banco donde todavía tenía contactos. El director de la sucursal, David Chen, había sido mi protegido 15 años atrás. Me saludó cálidamente, pero su expresión cambió cuando le expliqué por qué estaba allí. Los registros mostraban 3 intentos no autorizados de acceder a mis cuentas en las últimas 2 semanas. Todos procedían de direcciones IP que se remontaban al barrio de mi hijo. Alguien había estado tratando de comprender mi situación financiera, de calcular exactamente cuánto valía y cuánto podían sacarme. David me imprimió todo, con la mandíbula apretada en señal de desaprobación. Había conocido a mi hijo en varios actos bancarios a lo largo de los años. La traición en sus ojos reflejaba la mía. Mi siguiente parada fue la oficina inmobiliaria de Patricia. Ella confirmó lo que yo había empezado a sospechar. Mi hijo se había puesto en contacto con ella en repetidas ocasiones, primero para preguntarle por el valor de la casa de campo, luego por los trámites de transferencia y finalmente por si yo había parecido confusa o abrumada durante el proceso de compra. Estaba sentando las bases para cuestionar mi capacidad mental si fuera necesario. La empresa de seguridad fue mi última parada. Los contraté para instalar cámaras que cubrieran todos los ángulos de mi propiedad. El técnico, un joven llamado Marcus, no hizo preguntas cuando le pedí sensores de movimiento y alarmas para las ventanas. Había visto suficientes disputas familiares como para reconocer las señales. Esa tarde me senté en mi coche frente al despacho de un abogado, con una carpeta que contenía el futuro de mi relación con mi hijo. Dentro había todas las pruebas que había recopilado: registros bancarios, correos electrónicos, mensajes de texto, capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales, marcas de tiempo de intentos de entrada no autorizada y fotografías de mi casa violada. Bradley Winters había sido el abogado y amigo de Michael. Me echó un vistazo a la cara y despejó su agenda de la tarde. 2 días después de que el cerrajero cambiara todas las cerraduras, mi nuevo sistema de seguridad capturó su primera imagen importante. La madre de Kelsey se acercó a mi porche al mediodía, mirando por encima del hombro antes de probar primero con una llave plateada y luego con una de latón. Cuando ninguna de las dos funcionó, su rostro se contorsionó con frustración. Sacó su teléfono y hizo una llamada. 10 minutos más tarde, llegó una furgoneta de una empresa local de cerrajería. Las imágenes mostraban cómo gesticulaba animadamente ante mi puerta, claramente inventándose alguna historia sobre haberse quedado fuera de su propia casa. El cerrajero examinó las cerraduras, negó con la cabeza y se marchó sin prestar servicio. La integridad profesional me había salvado de otra violación. 2 horas más tarde, el coche de mi hijo pasó lentamente por delante de la casa. A través de la cámara de alta definición pude verlo inclinarse hacia adelante,
examinando la propiedad como un depredador que estudia a su presa. No se detuvo. No llamó a la puerta. Solo recopiló información y se marchó. Esa noche jugaron su siguiente carta. Llegó un mensaje de texto solicitando una cena familiar para discutir el futuro, sin disculpas por la intrusión, sin reconocer que habían hecho nada malo, solo dando por sentado que yo accedería, como siempre había hecho. Acepté la invitación, no porque creyera en la reconciliación, sino porque necesitaba comprender el alcance total de sus planes. Bradley me había aconsejado que reuniera todas las pruebas posibles antes de emprender acciones legales. Esa cena me proporcionaría todo lo que necesitaba. Llegué a su casa con una grabadora en el bolso y determinación en mi interior. La mesa estaba puesta con su vajilla de boda, la que yo había comprado porque la lista de Kelsey era demasiado cara. Servilletas de tela, copas de cristal, flores frescas en un jarrón que reconocí de mi propio aparador. Los niños estaban convenientemente ausentes, pasando la noche con la madre de Kelsey. Me entregaron una carpeta. Dentro había 5 anuncios inmobiliarios, todos marcados con un círculo rojo. Todos con grandes casas, con viviendas separadas. Las anotaciones con la letra de Kelsey dejaban muy claras sus intenciones. Perfecto para una vida multigeneracional. Un patio trasero estupendo para los niños. La suite de la suegra tiene entrada privada. Me explicaron su plan como si fuera un regalo. Yo vendería la casa de campo, utilizaría las ganancias para comprar una de estas casas más grandes y todos viviríamos juntos. Ya se habían puesto en contacto con contratistas para las reformas. Ya habían investigado los distritos escolares para los gemelos. Ya habían decidido qué dormitorio sería el mío en mi propia casa. Mi hijo presentó proyecciones financieras que mostraban cuánto dinero ahorraríamos al unir los hogares. Las hojas de cálculo detallaban los gastos compartidos, los beneficios fiscales y las proyecciones de revalorización. Había dedicado horas a ello, planificando mi vida sin consultarme sobre cómo vivirla. Escuché cada palabra, memoricé cada detalle, anoté cada suposición. Cuando finalmente dejaron de hablar, sin aliento por su propia brillantez, me levanté lentamente y me arreglé la chaqueta del traje. La palabra no nunca me había parecido tan poderosa. La carta de cese y desistimiento fue entregada por mensajería 3 días después. Vi a través de mis cámaras de seguridad cómo mi hijo la firmaba, con una expresión que pasaba de la confusión a la ira a medida que leía su contenido. El lenguaje formal no dejaba lugar a malinterpretaciones. Cualquier nuevo intento de acceder a mi propiedad, mis finanzas o mi información personal daría lugar a cargos penales. Su primera llamada llegó a los pocos minutos. No contesté. Su segunda llamada llegó 1 hora más tarde. No contesté. Al anochecer, había dejado 17 mensajes de voz, cada uno de ellos con un tono cada vez más manipulador. Primero confusión, luego ira, luego negociación, luego amenazas, para finalmente adoptar el papel de víctima herida que había perfeccionado tras años de práctica. Kelsey tomó el relevo al día siguiente, enviando mensajes de texto que alternaban entre dulzura empalagosa y pasividad agresiva. Me recordó todas las veces que me habían incluido en eventos familiares, como si mi presencia en las fiestas de cumpleaños de mis nietos fuera un favor que me habían concedido en lugar de un derecho que me había ganado. Su madre comenzó una campaña de difamación en las redes sociales, publicaciones sobre ancianos desagradecidos que abandonaron a sus familias, artículos sobre el deterioro mental en las personas mayores compartidos con comentarios mordaces, fotos de los gemelos con cara triste y leyendas sobre cómo echaban de menos a la abuela, a pesar de que los había visto solo 2 semanas antes. Lo documenté todo. Cada publicación, cada mensaje de texto, cada mensaje de voz se añadió a mi creciente archivo. Bradley lo revisó todo con la satisfacción de un chef que prepara una comida perfecta. Teníamos pruebas suficientes para presentar cargos por acoso, si fuera necesario, pero esperaba que no llegáramos a eso. Entonces, la situación se agravó. Mi banco me llamó para alertarme de otro intento de acceso no autorizado. Esta vez, alguien que decía ser mi asesor financiero
Había intentado iniciar una transferencia bancaria. Los protocolos de seguridad que había establecido lo detuvieron, pero el intento en sí era delictivo. Las imágenes de las cámaras del banco mostraban a mi hijo en el aparcamiento en el momento exacto del intento. Esa noche, tomé una decisión que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente puse la casa en venta, no porque ellos hubieran ganado, sino porque habían envenenado el pozo. Cada habitación guardaba el recuerdo de su intrusión. Cada vista desde las ventanas me recordaba su vigilancia. Lo que había sido mi santuario se había convertido en una fortaleza, y yo estaba cansada de defenderla. El mercado estaba fuerte y las ofertas no tardaron en llegar. Acepté una por 40.000 por encima del precio de venta de una joven pareja, que me recordaba a Michael y a mí cuando empezábamos. Prometieron cuidar el jardín y contemplar los amaneceres. Firmé los papeles con más tranquilidad de la que esperaba. Colorado Springs siempre me había atraído. Montañas en lugar de océano, nieve en lugar de lluvia y, lo más importante, 2.400 kilómetros entre mí y cualquiera que pensara que la geografía le daba derecho a mi vida. Encontré una casa que era la mitad de grande que la cabaña, pero el doble de tranquila, con un jardín que necesitaba cuidados y vecinos que nunca habían oído hablar de mi hijo. La mudanza fue rápida y quirúrgica. Contraté a profesionales que empaquetaron mi vida en cajas sin juzgarme. No dejé ninguna dirección de reenvío a nadie, excepto a David, del banco, y a Bradley, del bufete de abogados. Mi número de teléfono cambió. Mis redes sociales desaparecieron. Me convertí en un fantasma en mi propia vida y me sentí como si hubiera resucitado. 3 semanas después de la mudanza, recibí una última comunicación reenviada por Bradley. Mi hijo había escrito una carta, 10 páginas de justificaciones y acusaciones. Se pintaba a sí mismo como la víctima de una madre cruel que había abandonado a su familia. Reescribió la historia para hacer que todos los sacrificios que había hecho parecieran manipulación y todos los regalos que había dado, control. La leí una vez y luego la eché a la chimenea de mi nueva sala de estar. Las llamas consumieron sus palabras mientras yo bebía vino y planeaba dónde plantar los tomates cuando llegara la primavera. Han pasado 6 meses desde que dejé atrás todo lo que había construido en torno a las necesidades de otras personas. Mi nueva vida me queda como un traje hecho a medida, según mis propias medidas, en lugar de según las expectativas de otra persona. Me despierto cuando mi cuerpo me lo dice, no cuando la obligación me lo exige. Desayuno en un patio cuyas dimensiones nadie ha medido sin mi permiso. Mi trabajo en una sucursal bancaria local me reporta menos ingresos que mi anterior empleo, pero no me exigen nada más allá de mi horario laboral. Mis compañeros me conocen como Eleanor, la que hace un café excelente y da buenos consejos financieros. No saben nada del hijo que intentó robarme la vida, ni de la nuera que contaba mis bienes como si fueran fichas de póker heredadas. He hecho amigos que me han elegido por quien soy ahora, no por quien era para otra persona. Margaret, mi vecina, comparte conmigo esquejes de su jardín y nunca me pregunta por qué no hablo de mi familia. Robert, del club de senderismo, cuenta chistes malos y nunca me pregunta por qué no tengo fotos de mis nietos en la cartera. Susan, del club de lectura, trae vino y nunca indaga sobre por qué me mudé aquí sola. La pared de mi cocina está llena de nuevos recuerdos, fotos de amaneceres en la montaña que elegí ver, fotos mías riendo en el picnic de verano del banco, rodeada de gente que me ve como Eleanor, no como la madre o la abuela de alguien, o como un cajero automático personal. Una instantánea del primer tomate de mi nuevo jardín, rojo, perfecto y completamente mío. A veces, en momentos de tranquilidad, me pregunto qué historia cuentan ahora sobre mí. Si me he convertido en la villana de su narrativa, la abuela egoísta que se eligió a sí misma por encima de la familia. Si los gemelos preguntan por mí, ¿y qué respuestas reciben? Si mi hijo mira alguna vez sus hojas de cálculo y se da cuenta de que lo calculó todo, excepto el amor. Pero esos momentos pasan rápidamente. He aprendido que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la elección. Cada mañana elijo regar mi jardín en lugar de cumplir sus expectativas.
Cada tarde, elijo leer en mi patio en lugar de gestionar sus crisis. Cada noche, elijo cerrar mi puerta con la única llave que existe y sé que nadie entrará sin mi permiso. Las hierbas de mi jardín crecen salvajes e indomables, extendiéndose más allá de sus límites designados con agresiva alegría. El tomillo conquista el territorio destinado al perejil. La albahaca se eleva hacia el cielo sin pedir permiso. La menta envía estolones bajo la valla a espacios que no estaba invitada a ocupar. Las dejo crecer a su antojo. Después de 68 años de podar con cuidado, de mantener todo en su sitio, de hacerme pequeña para que otros pudieran expandirse, por fin entiendo la libertad de ocupar espacio. Mi vida ya no es un jardín cuidado para el placer de otra persona. Crece solo para mí, salvaje y fragante, y es completamente mío. La llave de mi casa cuelga de la puerta, solitaria y suficiente. No hay repuestos escondidos bajo las rocas ni guardados en cajones. No hay copias distribuidas a personas que puedan necesitarlas. Solo una llave para una cerradura para una vida que pertenece exactamente a quien debe pertenecer. Cuando el sol se pone detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos púrpura y dorado, me sirvo una copa de vino y me siento en mi patio. El silencio me envuelve como una manta que yo misma he tejido, cálida y completa. En algún lugar, a 2.500 kilómetros de distancia, mi hijo podría estar planeando su próximo movimiento, calculando su próximo ángulo, midiendo espacios que nunca serán suyos. Pero aquí, en el hogar que elegí, con la vida que construí, con la paz que me gané, sus medidas no significan nada. Las únicas dimensiones que importan son las mías, y por primera vez en mi vida adulta son exactamente del tamaño adecuado.